Hola, Xochitl, ¿nos escuchas? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Qué bueno. Ay, Aquí ya estamos ya casi listos también ya para comenzar la charla y para platicar contigo y para hablar de tu historia que ha causado mucha sensación aquí en el Mucho grupo. revuelo. Mucho revuelo. qué padre. Sí, pero ahorita nos das unos minutos, unos 2, 3 minutos en lo que se empiezan a incorporar. Sí, yo me conecté antes, faltan 10 minutos todavía. Sí, 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 sí. Sí. Pero sí, pero pues qué bueno que entraste antes, así ya te vas enterando. Permítame Sí, tantito, voy a ver si está mi libro aquí. sí, está bien. Voy a apagar mi micrófono y mi cámara mientras empieza. Ok, gracias. Sí, justo, como que la mayoría de la gente tiene esto de la doble chamba, ¿no? O sea, de lo que vivimos y de lo que nos nutrimos, además de la comida. Así Claro, es. Sí, pues todos aquí así le hacemos. Bueno, creo que sí, todos, ¿no? sí, sí, lo creo. Pero sí, bueno, tu libro, fíjate que nos lo recomendó, aprovechando, nos lo recomendó esta Claudia Soto. Ah, sí, Ella, Claudia ha hablado muy bien de ese libro, nosotros tuvimos ahora sí que la oportunidad de charlar con ella con su libro que justamente creo que tú presentaste, el de el de Tracy. Ajá. Tracy. Y ya ella fue la que nos lo recomendó y dijo, oh, deberían de leer. Y bueno, siempre nos gusta como ir conociendo nuevos y nuevas escritoras, escritores, y pues ya así como que, pues bueno, vamos a darle una oportunidad al libro. Y digo, siempre como que nos vamos por las recomendaciones y ya a la mera hora luego nos así como que nos vamos quedando con los ojos cuadrados, Ajá. pero sí, leemos de todo. Qué padre que le dieron chance, muchas gracias. Y bueno, ahorita, pues como quieran, pues, si quieren ya empezamos, digo, ya empiezan a entrar y ya conforme vayan entrando. Bueno, pues sí. Xochitl, si no tienes inconveniente, vamos empezando. No, yo como ustedes me digan. ¿Cómo ves, Albert? ¿Sí, arrancamos? Yo tampoco Espérame. tengo inconveniente. Ah, pues bueno, pues si quieren de una vez entonces. Espérenme tantito. Amigos de Recomiéndame un buen libro. Muy buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Xochitl Lagunes con su libro Aprovéchate de mí. Y bueno, sin más preámbulo, ya iremos platicando sobre la marcha, de dónde salió el libro, por qué el premio, etcétera, etcétera. Eh, pues mira, siempre acostumbramos ir dando la palabra conforme fueron entrando. Así es que, pues, Dani, adelante. Hola, ¿qué tal, Xochitl? Buenas Hola. noches, un gusto conocerte. Mira, el libro, pues obviamente como te acaba de comentar Albert y Víctor, lo conocí a través del club de lectura, la verdad yo no sabía de él. Y yendo a la librería del Fondo de Cultura, pues de una vez aproveché y dije, pues, yo voy a empezar a adelantarme. Y sí fui Ajá. de las primeritas en decirles a todos, pues léanlo. Me pasó con el libro que lo lees rápido. Fui escuchando las canciones conforme las ibas colocando. La verdad es que tienes que pausar para poner también mucha atención en la letra de las canciones que seleccionaste. Eh, Se me hace interesante que hayas decidido que haya sido pues el 99% Café Tacuba y una canción de Indochine. Bueno, entonces termino de leer el libro y siento la necesidad de decirles a los demás que ya empezaran a leerlo, ¿no? Porque te quedas con esa sensación de con quién lo compartes, necesitas saber opiniones. Y a mí lo que me pasó con el libro es algo similar a cuando leí a Liliana Bloom
con el monstruo pentápodo, tuve una sensación extraña del hecho de, entré en controversia porque está muy bien narrado de tu parte. Sin embargo, el personaje de Santi es menor de edad, entonces ahí sí me causa un poquito de pues tristeza, de coraje, de verlo cómo Manuel lo trata. Eh, Quisiera que nos platicaras por qué decidiste hacer al personaje de Santiago un menor de edad, porque sí, para mí, pues Manuel es una persona abusadora, lo violenta, y pasan muchísimas cosas en el libro, y a mí al final creo que me quedó un poquito a deber, porque Santiago no recurre a su familia, no recurre a nadie, y creo que también sí es algo muy común que pasa. Son situaciones también por lo mismo de que es muy joven que calla. Entonces, si nos puedes platicar acerca de esta decisión de hacer así la novela con tu personaje de Santi. Gracias. Uy, pues gracias por la lectura. Yo sé que es pues polémico el planteamiento porque en este momento, pues en este momento me parece que es muy importante hablar de ese tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que aunque es en este momento cuando se habla, cuando ponemos ese debate sobre la mesa, cuando cuestionamos si está bien o está mal cierta dinámica, o cuando reflexionamos sobre la ética que hay en las relaciones, pues esos son problemas de toda la vida, ¿no? O sea, sin la intención de restar la importancia ni nada de esto. Santiago es un menor de edad y por lo tanto, pues es como, está en una edad sumamente vulnerable. Creo que en otro momento de su vida él habría tenido evidentemente pues más herramientas de autoconocimiento, de resiliencia o de detección de banderas rojas o bueno, de todo lo que nos puede mantener a salvo de ese tipo de situaciones. Pero pues desafortunadamente no es algo sacado de la manga, ¿no? Creo que, digo, yo no sabía que el libro iba a tener exposición porque pues yo lo escribí en una cosa de 3 meses, quería participar en la convocatoria, primero porque era mi única oportunidad para participar. Las convocatorias de Tierra Adentro son para personas de hasta 35 años. Yo cumplí 35 años una semana después de que cerró la convocatoria. Entonces, primero dije, pues es ahora o nunca, ¿no? Si no es en este momento o si no es en este año, ya no voy a tener el chance de intentar, por lo menos. Y segundo lugar, pues porque yo quería ganarme el premio económico, porque pues fue un año muy difícil el 2020 para muchas personas. Entonces, yo en ese momento no pensaba si iba a ser cuestionada la moral o la ética o todo lo que está en juego en esa historia, ¿no? Pero una vez que ya está sobre la mesa, pues a mí no me queda de otra más que asumirlo y más que ser responsable pues de ese cuento, de esa historia. Eh, Desafortunadamente, como decía hace un momento, pues no es una cosa sacada de la manga, no es algo que yo me inventé. Esa es la realidad de muchísima gente. Yo no tenía 16 años cuando viví una relación con una persona mucho mayor que yo, que me llevaba 30 años, pero sí tenía 16 cuando viví una relación muy, muy abusiva con un cuate un año mayor que yo nada más, ¿no? Y me costó 4 años poder salirme, o sea, 4 años como poder decir, pues es que esto no está chido porque aquí yo no me siento valorada, aquí yo no siento que me esté haciendo bien, aquí todo el tiempo me siento escondida o me siento achicada o me siento aplastada o me siento de muchas formas negativas. Entonces, aunque a veces digamos, en lo público o en apariencia, tenemos una familia con la que contamos o en teoría existen como esas líneas de comunicación, esos puentes de comunicación con las personas que podrían de alguna forma ayudarnos. En el ejercicio, pues es difícil recurrir a esos, como ese círculo cercano, ¿no? Yo no creo, y me da tristeza también decirlo de esta forma, pero no creo que en este momento todavía existan como hola Zaida,
que en este momento existan como los caminos o las formas directas para que se puedan cerrar esos círculos y y todos los adolescentes cuenten o se sientan con la confianza de recurrir a la familia siempre, ¿no? A los cuidadores o las cuidadoras. Entonces, en alguna presentación alguna vez con la persona que me acompañó, él mismo decía, entre las identidades diversas también hay hegemonías, ¿no? No es lo mismo un muchacho gay, blanco, nacido en una familia privilegiada, como por ejemplo esta representación que se hace en la serie de La Casa de las Flores, donde el personaje que hace el hermano de Gael García, hasta baila Alaska y Dinarama cuando sale del closet, ¿no? No es lo mismo esa realidad que a lo mejor un niño o un adolescente que creció, digamos, o sea, siendo como con un color de piel no hegemónico, o con un cuerpo diverso, o con una corporalidad distinta, o en una familia más prejuiciosa, ¿no? Entonces, pues creo que hablar de ese tipo de cosas es importante. Creo que lo interesante es de qué manera eso nos trastoca, ¿no? No mi ejercicio al escribir, porque una vez que tú escribes y que pues ya se convierte en un objeto, o sea, un libro como objeto, una historia, la sueltas y ya no es nada más lo que tú pensaste que sería mientras escribías, ¿no? Ya se convierte en algo más que se complementa con lo que la gente que lee encuentra ahí o no encuentra, ¿no? O te critica, o te pregunta, o te intenta corregir, o bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que lo muy interesante es eso, la manera como para algunas personas ha significado el libro, para algunas personas ha significado compañía, para otras personas ha significado quizá coraje, para otras personas ha significado reivindicación, para otras personas ha significado pérdida de tiempo. O sea, creo que eso es como muy diverso también. Y en el final, la verdad, yo lo único que quería era que ese final fuera realista, ¿no? Y no encuentro algo más realista que la vida tal como es, ¿no? Si eres un adolescente, o sea, si eres una persona que nació en un pueblo como este que yo habito, que viene de una familia en donde no has recibido el amor que crees que merecías, en donde no sientes que cuentas con las personas correctas, en donde no tienes muchos accesos que otras personas sí tienen, creo que una recompensa justa o una posibilidad justa pues es simplemente ver que quizás sí puedes ser dueño de tu vida, ¿no? Que quizás sí puedes tener una oportunidad de mejorar esa realidad si cuestionas en los momentos correctos. Entonces, pues creo que básicamente fue algo por ahí la, la forma o la elección, mejor dicho, del personaje. Este, Me ha tocado también en presentaciones, pues que gente, o sea, ya han sido dos, una presentación que tuve en la FES Aragón y otra que tuve en Jalapa, que dos chicas, o sea, una muchacha de 17 años y una muchacha de 19 años, las dos fueron así como, no sé, o sea, se sintieron quizá en confianza conmigo, no sé qué habrá pasado, pero pues las dos fueron o sea, es difícil decir esto, pero yo también salí de una relación así, ¿no? Y quizás si hubiera leído esta historia antes, o sea, pues el libro no te resuelve la vida, ¿no? El libro no te va a decir aquí es donde tienes que moverte del lugar, pero, pero el discurso o el comentario sí fue algo como, pues a lo mejor me hubiera sentido menos sola, ¿no? O a lo mejor hubiera detectado algunas banderas rojas si hubiera leído esto. O no sé, o sea, a mí se me hace terrible que en el año en el que estamos todavía este tipo de historias sigan siendo parte de la vida real, ¿no? Y escribirlas no es como, pues no es un ejercicio bonito, pero quizás sí es algo necesario, que entre más lo hagamos, entre más se represente, entre más hablemos al respecto, pues quizá más alertas podamos estar, ¿no? Y más herramientas podamos dar a la siguiente generación o a las siguientes generaciones, y quizá en el 2050, no lo sé, o sea, quisiera yo que fuera antes y quisiera que fuera una posibilidad real, pero pues quizá en el 2050 ya no sea necesario hablar de esto porque estas historias ya no existan. Entonces creo que es algo parecido. Bueno, pues yo te agradezco mucho las respuestas que nos das. Sinceramente, sí causó un gran debate porque, eh, como te comentaba,
Creo que son historias que aunque incomoden, son necesarias de hablarse. Platicábamos también que hace poquito estaba la noticia de un político que de hecho pues, se llevaba a los chicos al hotel y pues lo llevaron a la cárcel, etcétera. Tal vez, digo, desde mi punto de vista, me faltó ver, y sé que es parte de la realidad en la que vive México, que pues el que te violenta no le pasa nada, no le hace nada, no es juzgado. Y entiendo ese punto de vista que tú nos compartes del hecho de que se vive un país totalmente todavía machista, que aunque queramos vernos muy incluyentes, seguimos sin conocer realmente lo que pasa en este tipo de personas y a una edad tan corta. Y como te comentaba, pues sí me causa todavía ese conflicto el libro, porque hubo un momento en que yo sentí que ibas a matar a Santi. Y de hecho, por las golpizas que le daba a Manuel, y yo reflexionaba y decía, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor hubiera sido como el típico cliché de que, pues es que es homosexual y pues obviamente lo tiene que matar la autora, ¿no? Pero también agradezco ese final que das, dando a entender que Santiago pues se puede ir para otro lado, aunque pues sí me sigue teniendo ahí algún tipo como de que me hubiera gustado más una reflexión mucho más fuerte de por qué no acudió a nadie, ¿no? Santiago. Pero muchas gracias para que los demás te puedan seguir preguntando. Gracias. Gracias, Dani. Doctor, adelante. Xochitl, mucho gusto, soy Ricardo Herrera. Hola. Pues primero, agradecer el que escribas, y que nos haya llegado tu libro a nuestras manos, ¿no? Porque la verdad se disfruta. Tienes una narrativa muy simple, que no quiere, más bien muy sencilla, que no quiere decir simple. Se te va el libro prácticamente como agua, ¿no? Es rico leerte, ¿no? Yo no sé, comentábamos en otro foro que no sé cuánto tiempo inviertas en hacer un libro, a veces pueden ser meses, a veces pueden ser años, y los lectores llegamos y en 2 días la leemos, ¿no? Entonces, no sé qué tanto pueda causar el que sea esto, que te vaya como agua, ¿no? Yo, siguiendo un poquito las reflexiones que estás haciendo, en el foro tuvimos 2 visiones en un inicio, ¿no? Uno como, es una historia romántica común y corriente, y otro es, ojito, no es una relación normal, es un menor de edad con un mayor de edad, y entonces, pues aquí hay muchas cosas que pueden salir, ¿no? Y pues básicamente en eso se llevó la discusión, el que por qué la parte romántica y por qué se cubría o se normalizaba. Ahorita que te escucho, entiendo que no había hecho esa reflexión, que finalmente así es la vida misma, ¿no? De repente cuando estás en secundaria ni siquiera te das cuenta a dónde va una relación, es más, ni siquiera sabes lo que es una relación y muchas veces con lo que te encuentras es lo que consideras normal. Y si por sí adolescentes, pues menos la comunicación se puede dar en diferentes áreas, ¿no? La otra reflexión que me hiciste hacer es que si bien es cierto que esto ha existido siempre, no se trata de normalizarlos y de repente creo que ya el tener tantos foros sobre lo mismo hace que nos demos cuenta de que ya no estamos hablando de algo romántico, sino de algo que realmente que es un problema y que no necesariamente tendremos que normalizarlo, sino que más bien hay que hablarlo, discutirlo y poderlo procesar. Entonces, ahorita que te escuchaba que querías participar para el premio, la pregunta ya es, independientemente de la trama y de lo que nos acabas de platicar, ya es un poquito sobre el hecho o tu quehacer como escritora, ¿no? ¿Cuál fue el proceso que llegaste? Y si la intención del libro era una demanda, un reclamo,
vean, aquí está esto, o la historia fue surgiendo en el momento y te diste cuenta que podías ponerlo ahí. Y esto creo que con lo que dijiste al principio, creo que tiene que ver un poquito pues, con lo que tú has vivido, ¿no? Entonces es un poquito ¿cómo se dice? Que tú misma estás plasmada dentro de la historia. Sí, bueno, como separando, la idea es que creo que esto es, pues no sé si decir que es egoísta, pero se lo he escuchado también a otras amigas escritoras cuando les hacen una pregunta parecida, como que tanto uno piensa en el impacto o en el contenido político o en el sentido eh, público que va a tener algo que estamos haciendo. Creo que es un poco egoísta confesarlo, pero pues es así la verdad. Me parece que el escribir es un ejercicio que nace del puro egoísmo, ¿no? Porque la intimidad es propia, la intimidad, lo privado es mío nada más, ¿no? Que al final, o sea, ya al final, pues sí, todo lo privado es político, todo lo personal es político, pero yo mientras escribía ese libro, solo pensaba en que necesitaba encontrar el camino para legitimarme, ¿no? O sea, yo cargué con esa deuda conmigo misma durante muchos años de haberme dado el permiso, ¿no? De no hacer lo que me dijeron que tenía que hacer, sino hacer las elecciones que quería hacer, ¿no? Pero pues no pude por mi contexto, por mis orígenes, por mis patrones familiares, por las cosas que ahorita trabajo en terapia. Este, y entonces a partir de eso, eh, decidí que iba a intentar, o sea, iba a dedicar todo el 2019, de mediados de 2019 a mediados de 2021, fue como el permiso que me di para buscar el camino, ¿no? Y pues mi primer recurso fue intentar participar en esa convocatoria, pero de verdad, de plano, yo dije, empecé a escribir el 15 de enero ese libro, empecé a escribirlo el 15 de enero de 2020 y dije, si lo termino el 22 de abril a más tardar, porque la convocatoria cerraba el 24, si lo termino el 22 de abril, lo mando, ¿no? Y si no, pues con la pena ya me la perdí y a ver qué hago con ese manuscrito después, a ver si lo mando a alguna editorial, a ver si, no sé, o sea, lo subo a Amazon, a ver qué hago con eso. Pero pues lo terminé a las 5:30 de la mañana del 22 de abril y pues ya fui a la paquetería, lo mandé y 3 meses después me hablaron para avisarme que había ganado, ¿no? Entonces, hasta ese momento yo no era consciente de que podía tener un impacto político porque todavía no entendía a qué fregado se refería Carol Hanisch cuando dijo eso de que lo personal es político, ¿no? Y creo que no hubo una manera, no pudo haber una manera más contundente de comprenderlo que lo que ha sido todo este proceso, de cómo de alguna forma yo hablo o la historia se narra desde una primera persona de un adolescente que está como encontrando su identidad, está tratando de ocupar sus espacios en el mundo, pero tratar de construir esa historia fue revisitar mis propios lugares, ¿no? Mis propias búsquedas de la adolescencia, o sea, yo tenía 21 años cuando me metí en una relación así con una persona que me llevaba 30 años, un maestro de la universidad, ¿no? Entonces, o sea, que también eso es súper, súper, súper común, apenas se están nombrando, digo, habían pues 3 señores que hacían ese tipo de cosas. Mientras yo estudié la preparatoria, habían 3 señores, ¿no? En la preparatoria, en mi prepa, la prepa 9. Yo estudié la preparatoria del 2000 al 2004 y apenas hace 4 años fue que empezaron a salir en las noticias que habían metido a uno a la cárcel, al otro lo obligaron a renunciar y el otro se jubiló, ¿no? Entonces, ¿cuántos años pasaron para que eso empezara a nombrarse, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe tampoco. Entonces, es cuando uno piensa, o sea, y bueno, yo en su momento tampoco fue como que pensara, pues esta es una relación ventajosa, pues aquí está pasando esto raro, pues aquí yo me estoy metiendo en esta relación porque mi contexto específico es este, mi contexto inmediato es este, y eso es lo que yo estoy como cubriendo o lo que me está faltando y por eso me estoy metiendo en esto y por eso estoy dejando que exista esta dinámica, ¿no? Entonces,
Al libro lo han nombrado, he escuchado algunas reseñas en donde le dicen que es un anti-Call Me By Your Name, el libro este de Andrea Simán, donde, o sea, es que esa historia es preciosa por donde se le mire, ¿no? Es una cosa tan bonita, los paisajes que uno se puede imaginar, la personalidad de los protagonistas, los paseos que hacen en bicicleta, los momentos eróticos, es una historia tan bonita y la película no se diga, o sea, visualmente también es una cosa preciosa. Pero creo que el gran error que tiene esa historia es el final, en donde Elio, el protagonista, pues está llorando porque Oliver ya le dijo que fue un juego todo lo que pasó durante el verano y que lo va a recordar por siempre, pero pues que se queda en juego porque él es hombre y él es lo que tiene que ser. Y su papá es quien le dice, o sea, este adolescente de 17 años viene de una familia sólida, ¿no? Tiene un papá y una mamá que son académicos, que tienen estudios, que lo protegen, lo cuidan, lo quieren, y tan no tienen prejuicios, y él tuvo la libertad siempre de acercarse a ellos, que es su papá quien le dice, o sea, yo sé lo que pasó entre tú y Oliver, sé que te está doliendo, pero en este momento agradece que puedes sentir ese dolor, porque ese dolor es lo que te dice que amaste, ¿no? Que quisiste, que tuviste, que te pusiste todo. Y creo que romantizar es eso, creo que, porque además es súper fuerte ese mensaje, ¿no? Porque es su papá el que le dice todo eso. Y yo creo que si no tenemos como el criterio suficiente, si no tenemos como la conciencia y la seguridad, pues creo que eso es lo que podemos normalizar, ¿no? O sea, yo también tuve esas creencias pues sí, o sea, el amor duele, ¿no? El dolor es como la cuota que se tiene que pagar por la maravilla que es sentir esas cosas inmensas que se pueden generar aquí adentro del cuerpo. Pero, pero pues cuando te cae el 20 de que no es así, entonces ya buscas la forma de no volver a creerlo, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de situaciones hasta cierto punto están normalizadas, o sea, me gustaría afirmar con mucha fuerza que no, pero estamos en el ejercicio, ¿no? Por lo menos yo, eh, digo, ya dándome cuenta, y eso es algo muy bonito de cualquier forma de expresión artística, cuando nos damos cuenta de que hay algo universal, que no importa lo que seamos, no importa la identidad que encarnemos, hay algo universal que nos une, ¿no? Y eso universal es que yo narré esa historia desde mi experiencia, ¿no? La construí desde mi experiencia, solo pedí ayuda a un par de amigos que, o sea, son mis amigos, tengo 38 años, ellos son mis amigos desde que teníamos 12, nos conocimos en la secundaria, salieron del closet cuando terminamos la secundaria antes de entrar a la preparatoria, y yo para lo único que les pedí como la retroalimentación fue para las escenas eróticas, ¿no? Porque yo imagino cómo es el sexo entre hombres, pero yo no soy un hombre que lo experimente. Yo experimento el erotismo pues desde mi cuerpo, pero, o sea, encontrarme después con que hay mucha gente joven que dice, es que así fue mi inicio, o así fueron mis inicios en la sexualidad, o sea, chicos gays que dicen, así empecé, así fue mi primera relación afectiva y erótica, o personas de la tercera edad, personas más grandes que dicen, pues ese fue mi primer acercamiento también, y pues ni modo, eso es lo que me pasó. Un muchacho trans en Morelos, ahora en junio, se me acercó y me dijo, o sea, pues es que sí, así empezamos, ¿no? Como que confiamos en que los que están de nuestro lado, los que están en nuestro grupo, nos van a cuidar y nos van a enseñar y vamos a aprender y no vamos a salir mal, pero no pasa así, ¿no? Porque la responsabilidad afectiva creo que todavía no está tan de moda como para que todo el mundo la quiera asumir. Entonces, pues eso es lo que creo que puede hacer para sumar, ¿no? Yo no pienso que el ejercicio artístico sea pues solo para vanagloriarse o para tener un prestigio o para que nuestro nombre salga en internet, ¿no? Creo que también, o sea, para mí sería vacío si no tuviera un sentido político. Ahora, pues ahora que me doy cuenta del fenómeno que es, ¿no? Una vez que ya contaste la historia, ¿en qué se convierte después de que alguien más la lee? Entonces creo que sería esa mi respuesta. No Ahí te está. escuchamos, no Perdón, te es que escuchamos, Ricardo. ahí ya me escuchan. Ya, Pues muchas gracias, Xochitl. Un honor conocerte. Estás muy joven. Esto quiere decir que vas a escribir mucho más y esperamos tu próximo libro para leerlo.
Muy bien. Samantha, adelante. Hola, buenas noches. Xochitl, qué gusto tenerte por aquí. La verdad es que también me gustaron mucho las reflexiones del final. O sea, creo que el personaje de Vane me gustó muchísimo cómo se maneja al final. Y bueno, usaste hace rato una frasecita que quiero como utilizar, de que decías que sabías, ¿no? Y entendías que el libro tenía tramas polémicas. Entonces, ya ahorita con el impacto que has visto del libro, te diría, ¿era lo que esperabas? O sea, ¿sí esperabas esa reacción del público? ¿Hay algo que te haya sorprendido? ¿Hay algo que era lo que más esperabas y que fue lo que definitivamente te ha sorprendido al respecto? Ay, soy una persona materialista. Yo esperaba, yo esperaba que me pagaran el premio en efectivo porque los ahorros, o sea, cuando a mí el resultado del premio se anunció a mí me hablaron el 30 de junio, martes 30 de junio del 2020, me llamaron por teléfono para avisarme, me dijeron que no lo hiciera público porque ellos iban a hacerlo hasta el domingo de esa semana, que fue 5 de julio. El 5 de julio que ya salió, yo pensaba, pues mañana me van a pagar, ¿no? Pero no, me pagaron el 11 de diciembre y cuando me hicieron esa transferencia, ese depósito, pues a mí me quedaban como 2,000 pesos de mis ahorros de toda la vida. Y pues lo padre fue que el premio nos dio acá en casa, pues por lo menos 6 meses más de pagar servicios y de hacer despensa y pues de mantenernos, ¿no? Porque insisto, 2020 fue un año súper, súper, súper difícil del cual todavía no terminamos de recuperarnos en nuestro negocio. Entonces, eh, yo no me imaginé que iba a tener tanta exposición, primero porque no sabía cuáles, o sea, porque yo no estaba tan metida como en la cartelera cultural nacional, o sea, yo no había ido a una presentación del libro, no entendía cómo este ejercicio de las personas de pedir una firma, o no sabía que se hacían, por ejemplo, este tipo de interacciones, ¿no? De quien lee con quien escribe, no sabía tampoco de qué manera estas interacciones te nutren también y te dan una idea pues, de lo que estás haciendo, de la forma como estás haciendo las cosas también. Entonces, pues yo lo único que esperaba era que me pagaran. Ya después el libro tardó un poco en salir, o sea, el resultado fue en 2020, este libro salió en julio de 2022, año y medio, un año y medio después, ajá. Y de ahí todo fue presentaciones, o sea, también yo me he dado cuenta de que ha sido exitosa, las ventas han sido exitosas porque en mi contrato con el Fondo de Cultura Económica, o sea, la convocatoria la saca tierra dentro de la a través de la Secretaría de Cultura y a través del Gobierno Municipal de Durango. El Gobierno Municipal, Instituto Municipal de Arte y Cultura de Durango, IMAC. Entonces, eh, el tiraje inicial fue de 2,000 ejemplares, ¿no? Y esos 2,000 ejemplares, en el contrato está dicho que el plan es venderlos en 5 años, ¿no? Hasta 2027. Mi contrato yo lo firmé en marzo del 2022 y en teoría tendrían que acabarse esos 2,000 ejemplares en marzo de 2027, pero se acabaron en diciembre de 2022. Entonces, o sea, yo dije, está muy chido vender 2,000 libros en 5 meses, ¿no? Y también pues yo me di cuenta o sea, como ellos se dieron cuenta de que se estaba vendiendo muy padre el libro, pues me empezaron a incluir en un montón de espacios, ¿no? Yo nunca había ido, o sea, nunca había entrado a la FIL Guadalajara. El año pasado me llevaron a FIL Guadalajara y no fui como asistente, o sea, no fui a comprar libros, fui a presentar mi libro, ¿no? Y ahí me encontré a uno de los jurados que pues seleccionaron y ahí lo conocí en persona. Entonces, pues ha sido un camino padre, ha sido confrontativo porque sí es bien fuerte esto de yo verme, o sea, de yo pensar en mí misma cuando tenía 17, 18, 19 años. O sea, es relativamente hace muy poco tiempo que yo hice conciencia de un montón de cosas, que empecé a percibir las relaciones afectivas y eróticas distinto, que empecé así como a hacerme cargo de pues de mis patrones, de cuestionar y de construir y todo eso. Y para empezar es fuerte eso, el contacto con gente joven, ¿no? Con gente joven que además dice, eh,
o sea, pues yo estoy notando estas cosas en tu libro y traen un discurso distinto del que yo traía y traen un discurso distinto del que yo tengo en este momento y también yo aprendo de esas cosas, ¿no? Y me doy cuenta también de que así como hay cosas que se siguen perpetuando 20 años después de que yo las viví, hay cosas en las que se ha evolucionado, ¿no? O pensamientos en los que se ha evolucionado y eso es sumamente esperanzador, ¿no? Pensar que ya las chicas de 20 años están como construyendo distinto las relaciones, como cuestionando distinto su lugar dentro de una pareja, dentro de un modelo relacional. Eso es muy, muy, muy esperanzador. Me ha hecho también, por ejemplo, o sea, yo creo que hay muchos lugares o algunos puntos en el discurso feminista y el discurso, por ejemplo, transactivista, creo que hay puntos en los que se confrontan, ¿no? Puntos en los que no se llega como a un acuerdo. A mí me ha hecho, porque me gusta ser congruente y porque me gusta trabajar en ser sensible, y también entiendo que es una responsabilidad, pues cuando la gente quiere escucharte, creo que es importante como cuestionar y encontrar la manera de llegar a esos puntos de unión, ¿no? O sea, yo soy feminista y creo que todo este año mi principal objetivo ha sido sensibilizarme con respecto a esto de todas las otras identidades de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, yo soy bisexual. Entonces, soy parte de la diversidad, pero he elegido hacer mi vida desde hace muchos años con un nombre, ¿no? Con un nombre heterosexual. Entonces, de alguna forma creo que eso hace que yo sea percibida como una mujer heterosexual y quizá por eso se pueda pensar que no he tenido alguno de estos conflictos sobre la identidad, sobre la búsqueda, pero sí, pues en su momento los viví y llegué a mis propias conclusiones y todo esto, pero, pero eso no me aleja de ser sensible, ¿no? Y no me aleja tampoco de saber que como para no ser, no, que no nazca de mí el mensaje, que se pueda sacar de contexto o que se pueda malentender o del cual se pueda hacer, o a través del cual se pueda hacer daño, es importante como esta investigación constante, ¿no? Esta reeducación constante, pues para entender que el discurso que yo estoy promoviendo sobre una identidad es el mismo discurso de respeto, sobre todo, que debe haber hacia todas las identidades, ¿no? O sea, no solo personas homosexuales o personas heterosexuales o personas bisexuales, sino todas las identidades. Entonces, creo que es eso, o sea, lo confrontativo que ha sido, lo esperanzador también en muchas situaciones, cómo el libro, cómo la historia ha sido punto de unión con otras personas o con gente, pues así súper valiosa, ¿no? Súper importante, que a lo mejor voy a seguir viendo, a lo mejor no voy a volver a encontrar en la vida, pero la experiencia de haber coincidido un ratito, un momento, pues también es enriquecedora. Entonces, yo siento que es mucho, muy fuerte esto del contacto humano, de cómo una historia nos puede vincular, ¿no? Y en otras circunstancias no nos hubiéramos conocido, pero este libro nos está acercando y es por algo. Entonces creo que es algo así. Muchísimas gracias, es súper bonito escucharte. Gracias. Gracias. Nos vamos un poquito más rapidito, Xochitl, porque todavía hay varios compañeros que quieren preguntar. Melissa, adelante. Muchas gracias, Víctor. Y rapidito, yo voy a decir que mi experiencia lectora fue diferente porque para mí siempre, o sea, tenía mucha curiosidad de cuando Dani y Héctor estaban diciendo, ah, sí, sus experiencias lectoras. Y me da mucho gusto conocerte, por cierto. Porque si yo siempre terminé el libro y lo vi como un cuento de precaución, o sea, una especie de historia de tipo Caperucita Roja de, ojo, cuidado, estas cosas pasan, para los adolescentes, si es que te encuentres con una relación así, esto es malo, estas son como red flags. Me pareció siempre como una historia de precaución. Me parece interesante todas estas experiencias diferentes. Mi pregunta sería, ¿por qué elegiste contarlo en primera persona? ¿Crees que era como más fuerte, le iba a dar más potencia a la historia? Muchas gracias. La respuesta rápida, así salió.
O sea, no fue algo que yo me pusiera a pensar o que dijera, pues estas son mis intenciones creativas. No, así salió. La historia empezó a fluir solita y se volvió como vómito. O sea, algo que yo ya no pude contener, que no pude como pausar o mediar o lo que sea. Por eso me tardé 3 meses nada más escribiéndola, porque fue así, salida, incontenible, y así fue como salió. O sea, sí hice una vez el ejercicio como de tratar de narrar en tercera persona, pero no se sentía orgánico, entonces desistí y dije, mi intuición me dice que es por acá, pues por acá le voy a seguir. Entonces ahí, ahí fue todo. Está muy bien, qué interesante. O sea, porque al final es toda tu experiencia personal y también experiencia literaria la que hace que tú puedas crear una historia así, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. El Gracias. siguiente. Silvia, adelante. Gracias. Xochitl, buenas noches. Un gusto escucharte. Yo soy más también como de lo que dice Meli, en el sentido en que pues es un despertar de un adolescente independientemente a que es gay o no, que es su despertar a la sexualidad y que desgraciadamente así sea hombre, mujer, lo que sea, sí es ese aprovecharse de repente de adultos, tristemente, y que yo sí lo veo así como de, pues tengamos cuidados los adultos de los adolescentes que podamos tener alrededor, llámese hijos, nietos, alumnos o lo que sea, pues que sientan esa confianza de lo que están haciendo, de los errores que están cometiendo, aunque nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Entonces, me pareció interesante, o sea, criticaron un poquito eso de que sea adolescente, pero a final de cuentas el adolescente es cuando sales a esa sexualidad a donde tienes todas esas dudas y donde es mucho más fácil que se aprovechen de ti, ¿no? Muchísimo más fácil, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es algo más trivial. Mencionas en muchos, ese fue el comentario rápido, pero mencionas en muchos lados las hormigas y que las hormigas aquí, que sentía hormigas. ¿Por qué tanto eso de las hormigas? Pues ahí creo que eso sí fue intencional, es una resignificación, porque a mí toda la vida, la primera vez que pregunté qué se sentía cuando uno quería o cuando uno se enamoraba de alguien, a mí me dijeron que eran como maripositas en el estómago, ¿no? Entonces, a mí se me hace una imagen tan horrible, un montón de mariposas aleteando, o sea, no creo que estén aleteando por emoción, ¿no? Yo creo que están aleteando porque los jugos gástricos están consumiéndolas. Entonces, pues después de mucho pensar también me di cuenta de que para mí nunca ha sido como sentir maripositas, o sea, ese movimiento acá en la boca del estómago son más hormigas, porque para mí pensar en hormigas es pensar en un montón de patas y pensar en antenas y pensar en mandíbulas que están ahí como mordiendo algo, y una hormiguita quizá no hace nada, pero un montón de hormigas al mismo tiempo accionando y moviendo y existiendo dentro de un cuerpo, pues debe ser como algo mucho más fuerte y más intenso. Entonces, la idea era resignificar eso de las mariposas que está asociado al enamoramiento como bueno, romántico, era pensar en las hormigas como la incertidumbre que te provoca el que es una relación incipiente y pues que no sabes para dónde va todavía. O sea, quizá sería sano que después de unos días, unas semanas, las hormigas se aplacaran porque tú ves que estás segura en esa relación. Pero, o sea, si las hormigas persisten, quiere decir que hay más incertidumbre que certeza. Entonces, la idea era esa, o sea, eso sí fue completamente consciente, el quitar o tratar de desmitificar esa idea de las mariposas en el estómago, no. O sea, son hormigas y es incertidumbre, y la incertidumbre se siente horrible en todo el cuerpo. Qué interesante, gracias. Gracias. Ale Muñoz, adelante. Gracias, Vico. Me gustó tu libro. También lo vi como banderitas rojas. Me hubiera gustado hace mucho. Me recordaste acá el video de muchas rolas que me gustaron, entonces me gustó luego la historia y obviamente escuchando Café Tacuba. Muchas gracias. Me gustó cómo hablaste de San Mateo, porque ya sabes, Ciudad de México y Estado de México, uy, qué peligroso, y me gusta cómo lo cuentas, como un lugar tranquilo, bonita, las vacas. Entonces me gustó esta parte de San Mateo, y mi pregunta es, ¿por qué decidiste escribirlo desde la perspectiva de un hombre? Porque si hay las escenas sexuales, ya contaste cómo las sacaste, pero ¿por qué no desde una mujer que es lesbiana? ¿Por qué no contarlo así?
Pues es que creo que hay ahí como una cosa relacionada con la violencia. O sea, me parece que se habla mucho en este momento de las relaciones de poder desde una perspectiva de género, o sea, donde las mujeres generalmente somos las que estamos en el lado de la víctima, pero creo que también de muchas formas los hombres son víctimas de esos mandatos, ¿no? Entonces, justo la semana pasada en Irapuato hablábamos de eso, de cómo o sea, cómo también, cómo independientemente de la identidad ejercemos violencia y recibimos violencia, ¿no? Entonces, aquí, pues solo era como poner esa perspectiva. Digo, la voz solita salió también. O sea, no fue que yo dijera, sí, voy a contar una historia de una, o sea, que yo hiciera una escaleta y dijera, de esta forma va a ser la historia. No, no, o sea, la vocecita empezó a salir, yo empecé a escribir y así como escribía, como que yo misma iba conociendo a Santiago, iba imaginándolo, iba pensándolo en los espacios que yo conozco aquí en San Mateo. Yo vivo en San Mateo Ixtacalco, y también creo que es como muy legítimo en esta búsqueda de la identidad propia, por lo menos yo, es muy legítimo ese proceso en el que reconoces lo masculino y lo femenino que hay en ti, ¿no? Yo que toda mi vida estuve como en conflicto con lo femenino, abrazando lo masculino, pues también de qué manera se separa una y otra identidad y al final terminan por complementarte porque te habitan en igual cantidad, ¿no? O en igual forma. Entonces, así salió, al final sí creo que se desprende de mí misma todo eso, obviamente de mi experiencia de vida, de mi experiencia corporal, de lo que sea, pero, pero pues quizás si hubiera perdido una patita a uno de mis cromosomas, quizás yo hubiera sentido, o yo hubiera sido Santiago, ¿no? Hubiera crecido como él o algo parecido. O sea, pienso que pudo haber sido una posibilidad y sí, o fue sobre ese ejercicio como de autoconocimiento, ¿no? De reconocimiento de eso masculino de mí misma. Ya entiendo. Muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias. Alfonso es miembro del grupo desde hace tiempo y le gusta mucho hacer crítica de libros. Y entonces ahora coincidió que estábamos leyendo el libro y justamente fue el libro que él también estaba leyendo y hizo su crítica. Así es que adelante con tu comentario, pregunta, Alfonso. Hola, Xochitl, mucho gusto. Mira, Loli, los libros de Loli. Los libros así es. Ya, que te encontró mi amigo en la calle, ¿no? Con el libro en la mano. Sí, una cosa bastante extraña. Xochitl y yo la conocí en una presentación en Bellas Artes en diciembre del año pasado, pero hasta ahora pude leer esta obra. Bueno, mira, más allá de todas las muy buenas palabras que te dan, yo me quedo con algo en particular que te agradezco, traer una historia muy mexicana, muy actual, contada por parte de una mujer y que se especializa puntualmente en la historia de un chico que viene del Estado de México y nos pone en contexto muy, muy cercano. No es una historia vieja, no es una historia clásica como El vampiro de la colonia Roma, ni una historia ajena, porque tanto tu generación, las generaciones anteriores, la mía, o incluso más jóvenes, yo creo que se acercaron a esta historia porque nos mencionas a Café Tacuba como parte de un soundtrack muy, muy bueno. Yo la verdad no soy oyente de este grupo, pero sí me estaba imaginando puntualmente qué onda con las canciones y entre algunos compañeros me di cuenta de que Café Tacuba sí forma parte del soundtrack de vida para muchas generaciones y sobre todo que la comunidad ahora actualmente Barragán, creo que es el apellido del vocalista, dijo que Ingrata ya no iba a ser una canción como la conocimos, sino que también iba a cambiar. La sociedad iba a conocer otra canción, otra melodía. Te quería preguntar lo siguiente. ¿Tú crees que podríamos ver una continuación de la historia de Santiago después de su viaje y que tenga otra historia, salvo algunas observaciones, y que ahora se vincule, tenga alguna relación mejor con otra persona? Yo quiero escribir esa historia, o sea, me gustaría mucho, pero necesitaría primero hacer ese viaje a España con él, porque yo necesito habitar los lugares
para que mis personajes puedan habitar esos mismos espacios, que de otra forma para mí es como andar en el limbo. O sea, si mis pies no han estado en un territorio, si mis manos, si mis ojos no han visto un cielo, si mis manos no han como tocado, o sea, si yo no he habitado un territorio, no puedo dejar que esas identidades o esos personajes se desdoblen de mí misma y después habiten y hagan sus propias historias, ¿no? Lo que empecé a hacer, que pues es como, o sea, siento que va un poco más lento que lo que generalmente escribo porque me estoy como más concentrada en otros proyectos, lo que empecé a hacer fue una exploración de la vida de Manuel después de la relación con Santiago, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho poder escribir esa otra historia, esa siguiente historia de Santiago, porque pues creo que le espera un mejor futuro. O sea, me parece que el proceso de entender lo que es necesario cuestionar o lo que es necesario reconstruir de sí mismo va a ser doloroso, pero creo que ese dolor sí es una cuota necesaria de pagar. O sea, caer en el hoyo completamente y una vez que estás adentro, darte cuenta de dónde está la grieta para que por esa grieta salgas de nuevo con un aprendizaje, con una evolución, con lo que sea. Entonces, a mí me gustaría mucho escribirlo, pero primero necesito juntar dinero y viajar a España y conocer los espacios. Y ya después cuando regrese de ese viaje, o sea, como ese meme de que cuando vaya a Europa, no diré nada, pero habrá señales, ¿no? Unos meses después estará el libro, la continuación de Santiago. Muchas gracias. Gracias. Héctor, adelante. La verdad es que tu libro a mí me causó mucho conflicto, me costó mucho trabajo. A mí como un hombre gay, me parece que efectivamente, como bien lo mencionas, sí se vive así cierta parte cuando uno empieza. Desafortunadamente a mí tu libro me queda de ver una parte de alerta, porque no dejo de sentir que es algo que romantizas. Al final de cuentas me lo acabas poniendo como algo tan bonito que sí es cierto. O sea, tu personaje tiene 16 años. No hay manera de pretender que aprenda, que tenga mayores herramientas. Eso te lo entiendo y te entiendo tu discurso de que vamos a dejar de lado el género y vamos a hablar sobre simplemente un adolescente que está encontrándose. Eso te lo respeto. Me gustó mucho el modelo que se haga bueno, que sigues con las canciones. Creo que es muy afortunado. Pero sí, a mí se me queda corto. A mí se me queda corto porque sí, te acepto que puedes intentar describirlo como mujer, aún en día es bien difícil porque precisamente ese discurso que tú estás dando ahorita es el mismo que hemos escuchado de muchas autoras en donde se critica a un hombre queriendo escribir como una mujer y tú como mujer estás queriendo escribir como un hombre gay. Entonces a mí es una lectura totalmente personal y te la estoy dando desde mi contexto homosexual. Es, eh, es como complicado, es como difícil. Tu escenario lo entiendo. Me hubiera encantado que hubiera tenido. Uy, Se, no sé si se pausó. se nos congeló, Héctor. Es que Sí, Sí. estamos teniendo problemas varios, como que de repente se nos congela la imagen. A vamos ver con el sí. si regresa Héctor. Hola, ¿no? A ver, sí, Ahí está, sí. Oye, deja con la cámara apagada y ¿Sí? escuchamos tu voz. Adelante, Héctor. ¿Me escuchan? Ahí alcanzo. Sí, Sí, yo sí, escucho. Bueno, insistí un poquito. A mí me faltó es extraño escuchar a una mujer queriendo escribir desde ese sentido. Curso que traes, entiendo lo que me dices. Si hubiera querido, ¿sabes qué hubiera querido? Algo que si yo lo hubiera leído, Xochitl, hace unos décadas que tenía yo esa edad, es que hay alguna maldita consecuencia de todo esto.
porque por más que te puedas entrenar así con alguien, no está bien. O sea, no es un escenario en el que sea correcto. En cualquier panorama que tú me quieras dar, un adolescente abusado por una persona tan grande no está bien. Y sí te entiendo que la realidad es abrumadora y te entiendo que me puedes decir que no hay consecuencias, pero hubiera querido que pasara algo, algún rayo de esperanza en medio de todo esto. Te escuché al principio cuando decías esta falta de empatía a la familia y al no apapacharte, no escucharte y demás. Sí, es cierto, pero ¿por qué no dejar en medio de todo eso algún oasis y decirle a alguien que te pueda leer güey, ok, a lo mejor no va a ser tu familia, pero ese personaje de la amiga pudo haberlo rescatado más allá, ¿no? A título personal, y te lo tuve que contextualizar como esta parte, es que es algo que a mí me faltó un poco de tu libro. Me queda claro tu talento, es evidente, y ahorita que te escuché que sacar algo así en 3 meses es meritorio, de ahí debió ser tu premio, pero sí, creo que estoy un poquito de acuerdo con Alfonso y tal vez sería lindo escuchar o ver una segunda parte y saber que ese Santiago tuvo alguna oportunidad o aprendió algo de este proceso. Pues gracias por el comentario, Héctor. Ni lo tomo a mal ni me ofende. Creo que es muy, 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 de verdad, muy legítimo que tú digas, que no, que quizá no es mi territorio y que quizá no estoy teniendo o no tuve o no he tenido como sensibilidad en el momento de pues de la decisión de seguir esa voz, o sea, de decidir dejar esa voz que narrara la historia. Y yo la verdad también creo que ahí como que faltó, o sea, a mí me hubiera gustado, o me gustaría, mejor dicho, que hubiera como una consecuencia más. Ay, no sé, sí, para Santiago sí quiero algo que le pase positivo, algo que vaya para su vida, que tenga como oportunidades diferentes, ¿no? Porque creo que eso sí pasa también. O sea, yo soy esa prueba, yo no soy hija de nadie, también salí como de una familia pues rota, ¿no? Mi papá es alcohólico y bueno, hay muchas cosas como gachas. Entonces, creo que sí, a veces merecemos o deberíamos merecer como esas buenas oportunidades y esos buenos finales, ¿no? Y la verdad sí me gustaría un castigo para Manuel, pero quizá en el momento en el que escribí el libro no supe dirigirlo, ¿no? No supe como plantearlo o dar ese cierre. En ese momento, digamos que sí me pareció mejor un final abierto, pero, pero sí, completamente válido esto que tú me dices y creo que eso es también algo importante, ¿no? El elegir, o sea, lo digo como desde mi lugar de creadora, elegir a quién escuchas y elegir a qué haces caso y a qué no. Entonces, pues agradezco mucho que me lo digas o sea, que seas ético, pues, si me lo digas. Entonces, muchas gracias por eso. No te escuché. Héctor, no te oyes. Ahí, a ver, Sí, Sí. Ya. nada más, gracias, Ochil. Sí, este es completamente, yo por eso te daba, yo fui de los más detractores del libro porque sí, fue muy incómodo, eh, pero sí te lo reconozco y tienes toda la razón. Hay algo que se llama libertad creativa y tú eres la autora y tú le pones la voz y escuchas lo que deseas. Te agradezco que me hayas escuchado y que no lo tomes a mal. Me queda claro que tu talento ahí está y sí, esperaría que reivindiques a ese niño porque así como representa, así como te han dicho que es la voz de muchos, también hay muchos que que no tuvimos una historia tan pinche, o sea, hubo a quienes así empezamos y hubo a quien nos enseñó gente increíble y que nos estimó y que me dio otras. Completamente con eso. Es un poco por ahí, para mí,
no revictimices algo que de por sí es difícil de comprender porque hay a quienes no nos va tan mal y Sí, tiene entiendo, como no estereotipar, no encasillar en que ese tiene que ser como el final, ¿no? exacto, porque alguien, es como te lo repetía, tú a mí me lo das a leer hace unos años, que tenía esa edad, evidentemente hubiera sido otra mi percepción y desafortunada. Y te lo voy a ejemplificar por qué, Xochitl. Yo tengo ya tengo 40 años. Para mí, desde chavito, ¿sabes cuál era el concepto, cuál era el referente de lo que era una persona gay? Era Francis. ¿Por qué? Porque mi círculo social y mi familiar era así. Entonces, imagínate lo que es crecer con un concepto así. Entonces, si tú agarras a un chavito, como yo lo fui, que a los 12, 11 años empezó a leer porque por algo se le atravesó un libro, y me dices que así va a ser, y me romantizas que pues si yo me entrego a un güey que me lleva 10 años, pues, va a ser el amor, esa es la parte que me chocó, porque hay más allá. Pero gracias por escucharme y bueno, espero que tengas más letras y más cosas que leer. Gracias a ti, Héctor. Hola, Zaida, bienvenida. Pues adelante con tu comentario. Hola. Hola, Zaida. Oye, pues para empezar, qué gusto verte otra vez, Xochitl. Yo estoy profundamente agradecida contigo, ya lo platicamos así en privado en otro momento. Yo estoy profundamente agradecida contigo por todo lo que he aprendido, y que gracias a esas cosas que siempre estás dispuesta a compartir desde un lugar como súper honesto y legítimo, pues fue que, bueno, mi segunda novela pude concluirla y pues ahí ando tocando la puerta para que me amadrines. Y pues bueno, nada, ya lo dijeron. De hecho, lo que yo te quería preguntar, ya te lo preguntaron, ya me ganaron la mano y tiene que ver con esta parte de cómo es tu proceso de escritura. Y bueno, ya dejaste súper claro que es muy orgánico, o que por lo menos en este proyecto fue muy orgánico, te dejaste llevar y casi que fue como que se escribiera sola la novela conforme ibas avanzando, ¿no? Algo así entendí, porque no es que tengas una escaleta, no es que hayas empezado con un proyecto súper estructurado y supieras qué seguía, ¿no? Antes siquiera de sentarte a escribirlo. A mí me parece, la verdad, me sorprendió mucho cuando te leí, Xochitl, justo porque me pareció muy honesta, y la voz narrativa que eliges, me identifiqué muchísimo a yo de chavita, la forma en la que yo percibía el mundo, cómo tenía romantizadas un chorro de ideas, y bueno, que encontré ahí, me espejé en muchos aspectos. Te felicito también por la belleza de las metáforas que construyes con una sencillez que es abrumadora. Quiero decirte que mientras te leía tuve que detenerme y así como de que, ¿dónde está mi marcatextos y los post-its? Y de verdad es que, porque tiene momentos en los que me hizo reír, sí le lloré así en algún momento así, pero porque me conmovió mucho tu voz narradora, ¿no? Y pues bueno, no sé, ahora sí que no quiero como neciarle, porque te digo, mi pregunta iba más hacia ese lado de, yo ahorita en mi proyecto en el que estoy trabajando, justo los proyectos anteriores que escribí, pues sí, soy muy de brújula, ¿no? Yo sí hago un mapa y luego así como, ¿qué sigue? Y me guío con la brújula. Y este proyecto estoy buscando hacerlo más orgánico, más como de que fluya, porque la verdad es que las últimas novelas que me han sorprendido mucho, cuando trato de acercarme a conocer a la autora y ellas narran su experiencia, cómo fue, coinciden con esta parte de que no hubo mucha planeación y que se dejaron llevar y fluyeron, e incluso aquellas partes que algunos lectores pudieran llegar a considerar como erróneas o que sintieron que desde su experiencia de lectura les faltó. A mí eso me parece muy padre, porque eso lo hace también bien honesta, o sea, ¿sabes? Hace muy honesta la historia, porque pues sí, güey, así es la vida, ¿no? Entonces, no sé si haya algo que puedas aconsejarnos, porque sé que en el grupo hay otras personas que están también igual enfrentándose a la página en blanco y cuestionándose sus últimas decisiones de los últimos 10 meses. Güey, sí, la crisis, ¿no? Para ayudarme o sea, entiendo también, porque ya te había escuchado compartir
que te lo aventaste casi que en una sentada, o sea, fluyó en chinga, no te trabaste. Yo ahorita la verdad sí estoy enfrentándome a esta parte de dejar que fluya y estoy un poquito trabada. No sé si haya algo que puedas compartir que nos ayude como a los que estamos pasando por eso, o a lo mejor el consejo es, no, Zaida, regrésate y haz un plan, no sé. Y gracias, Ochil, una vez más, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte, Maná, y espero verte y abrazarte en vivo pronto. Ay, pues es bien, es como, creo que es complicado como dar consejos porque también siento que escribir para mí es algo que no, o sea, no, se va a escuchar un poco escatológico así como lo voy a decir, pero es que para mí escribir es como ir al baño, ¿no? O como comer. O sea, me refiero a que es algo que no voy a hacer voluntariamente. O sea, lo voy a hacer porque no puedo no hacerlo. Entonces, creo que de ahí, de esa percepción es que nace como este proceso así compulsivo, ¿no? De una vez que me meto en un proyecto, pues ya no poder soltarlo porque no puedo simplemente. O sea, la computadora está acá en la casa, pero yo tengo un tecladito allá en el local y el tiempo que estoy en el local que puedo robarle al ejercicio allá en nuestro negocio, pues estoy escribiendo en el celular, ¿no? Y mandándome a mí misma los archivos al Drive y ahí corrigiendo todo el tiempo. Entonces, uy, pues quizá un consejo, quizá podría ser como tratar, no quiero decir que cada persona que escribe intente controlar una historia, ¿no? Pero en mi experiencia, las veces que yo he intentado imponer decisiones, acciones, voces, momentos, extensión, lo que sea, es cuando me bloqueo, o sea, cuando ya no puedo seguir escribiendo. Entonces, para mí, por eso es como esa cosa obsesiva o de vómito o de lo que sea, porque, pues, pues porque me suelto, o sea, como que yo me salgo, pues, y dejo mis manos y dejo mis sentidos y dejo mi cerebro y dejo todo para que la historia salga, o sea, que fluya ella misma, que no quiero decir que sea sencillo, a veces no lo es, pero pues sí, creo que sería eso, porque además creo que ahí le sumas a esto yo siempre me hago harakiri con esto, pero pues ya ni modo, ¿no? O sea, se suma a esta idea de que sí, vamos a tomar talleres y sí, vamos a escuchar a otras personas que nos cuenten cómo están escribiendo, cómo son sus procesos y todo. Pero llega un momento en el que ya hay que mandar a volar a esas personas, o sea, a todos los que nos creemos que llevamos 3 pasos delante de alguien más, hay que mandarlos a volar, ¿no? O sea, podemos recomendar un montón de cosas, podemos sugerir un montón de cosas, pero al final lo único que tenemos de dónde agarrarnos es como nuestra propia forma de hacerlo, ¿no? Y nuestra propia forma de hacerlo es cómo lo hacemos o cómo dejamos que fluya y, y cómo lo soltamos después, ¿no? O cómo lo vamos soltando desde que está sucediendo. Entonces, pues yo recomiendo eso, generalmente, o sea, pues hay que mandar a volar toda esa enseñanza previa. Digo, siempre nos nutre eso, escuchar a otras personas y lo que sea, pero una vez que ya lo absorbimos, que ya lo asumimos, que ya está aquí adentro, que ya lo sentimos acá, una vez que eso pasa, ya hay que soltar como a esas personas que nos han dicho las cosas y transformarlo por dentro y hacerlo nuestro, ¿no? Y, o sea, yo sí quiero que me inviten a dar talleres y generar ingresos a través de eso, pero o sea, pero mi necesidad material no está por encima de la necesidad creativa de toda la gente que está intentando crear, ¿no? De toda la gente que está intentando como hacerse camino, trayectoria, carrera, lo que sea. Entonces, yo creo que eso sería como pues, lo único que yo podría recomendar, ¿no? Como aferrarnos a esa forma de hacerlo y dejarlo que fluya, ¿no? Dejarlo descansar 2, 3 horas, releer y ya a partir de ahí como decir, pues esto sirve, esto no me sirve, por aquí sí voy, por acá no voy. Yo no soy de planes ni de escaletas, o sea, soy completamente impulsiva, no digo que lo sean, no digo que sea bueno que serlo, pero pues es que mi proceso es así, como muy intuitivo, ¿no? Y parte de abrazar el estilo propio es entender nuestro propio proceso.
¿no? Y eso también tiene que ver mucho con autoconocimiento y con hacernos cargo de nosotros mismos o de nosotras mismas. Entonces creo que eso sería lo que podría decir Zaida. Ay, Xochitl, perdón, juro que no voy a quitar tiempo. Nada más te quería decir que ojalá que sigas dando talleres, porque la verdad es que, pues sí, güey, la neta, nunca sabes a quién vas a tocar allá, aunque esté lejos, nunca sabes cómo vas a sembrar la semillita. Y la verdad es que yo empecé a escribir gracias a los talleres ahora en la pandemia y me cambió la vida. Que haya esos espacios en los que puedes conectar con otra persona como tú, que es muy honesta y muy de compartir y no quedarse nada. Y justo lo que me dices resuena muchísimo en mí, porque justo me estaba cuestionando si lo que me está bloqueando en este momento es no soltar la pinche andadera. Pero ya le voy a quitar las rueditas a mi bici, ¿no? Gracias. Gracias, Zaida. Gracias, Zaida, gracias, Xochitl. Alberto, adelante. Hola, gracias, buenas noches, Xochitl, un gusto. Pues la verdad es que me agradó mucho leer el libro. Estuve leyendo los comentarios de mis compañeros del club y ahorita escuchando lo que se dice. Y bueno, sin duda es un libro que se puede ver desde muchas perspectivas y cada uno tener sus opiniones, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que también es una realidad es la complicidad, ¿no? O simplemente el acuerdo o la resignación de la esposa al estilo de vida de Manuel, ¿no? Ahí casi al final del libro resulta que Manuel está esperando un hijo con su esposa y pues quién sabe si por su cabeza, ¿verdad? Pase el hecho de que a lo mejor su hija o su hijo pase por un proceso semejante. Se me hace un tema, alguien que se ha portado tan mal, porque también Manuel da a entender que pues no es el primero ni será el último, ¿verdad? Y cómo la señora no está pensando que a lo mejor su hijo será abusado por el papá, no lo sé, pasan tantas cosas por la cabeza cuando lee uno este tipo de cosas. Y Dios, se piensan muchas cosas. A mí me llama la atención, por ejemplo, aquí, pues de alguna manera Santi se entrega de manera voluntaria, ¿no? Dentro de su inocencia, creyendo que se va a enamorar de una persona y esa persona le va a corresponder. Y por otro lado vemos que hay niños que son entregados por los padres o por las madres para vivir una vida igual, ¿no? Bueno, complejísimo el tema, muy actual, muy pasado y seguramente muy futuro, desgraciadamente. Yo, pues realmente nada, hacer un comentario, no sé si tenga alguna pregunta como tal, pero sí me gustaría seguir leyendo temas interesantes que generen polémica. Me gusta mucho la novela romántica, más o menos, pero la novela que te hace reflexionar, pues siempre será interesante, ¿no? Ojalá que tu género siga siendo parecido. Para mí, de alguna manera, el regalo de Santi es irse a España, aunque pues él no se quiere ir, ¿verdad? Pero bueno, a ver qué sucede más adelante. Solo quería agradecerte el libro y ojalá que lo que sigas escribiendo pues sea tan exitoso más que este. Gracias. Muchas gracias por el comentario, Alberto. Gracias, buenas noches. Muy bien. Gaby, adelante. Hola, Xochitl, buenas noches. A mí me encantó tu libro. Yo amo a Café Tacuba. Entonces, cada canción, como tú misma comentas, es una historia y así va, con cada canción que ponías iba pasando el sentimiento que sentía durante la historia. Y a mí lo que me llamó bastante la atención es como cada uno de los personajes vivían como de esas apariencias, ¿no? O sea, nadie era lo que era porque todo el mundo tenía una vida atrás. Y justo retomando lo que comentaba ahorita sobre Elena, ¿no? O sea, ella sabía lo que era su esposo, todo lo ocultaban bajo esa apariencia. Entonces, lo que yo pude aprender sobre este libro y que me gustó mucho de Santiago, porque pues, uno dice, pues a unos chavitos le pasa. Yo puedo decir que hace un par de años a mí me pasó, ¿no? Que hasta que uno aprende a poner esos límites y a saber qué es lo que acepta o no de cualquier cosa,
es que uno puede crecer. Entonces, para mí, Santiago se arriesgó, como todo en el amor, uno se avienta así y a ver qué pasa, y puede que pase algo muy bueno o que pase algo muy malo. Y lo bueno es que él aprendió, ¿no? Porque hasta con Vanessa le digo, es que yo no puedo ser tu, a ver qué fluye y a ver qué pasa, ¿no? O sea, yo necesito saber si sí quieres o no estar conmigo. Entonces, para mí también ese es un mensaje de que hay que poner límites y arriesgarse para poder crecer, porque gracias a eso él aprendió algo, él creció y se arriesgó y por eso se fue a España. Entonces, mis preguntas son dos. ¿Y cómo podemos ayudar que nuestro entorno sea más amable para que cada quien sea quien desea ser? Porque pues como dejar de vivir esas apariencias y de esas dobles vidas. Y otra, ¿cuál es la canción que más te gusta de Café Tacuba? Es más fácil contestar la segunda que la primera. Yo creo que de Café Tacuba me gusta mucho Déjate caer. Esa canción me gusta mucho, Déjate caer. Pero me gusta la conjunción de la música con el video. O sea, siento una cosa cuando la escucho y siento otra cosa cuando la escucho con el video. Y me gusta mucho también Mediodía. Se me hace muy melancólica y mucho, mucho, mucho tiempo de mi vida yo fui melancólica, entonces esa canción como que me acompañaba cuando me sentía profundamente sola en la vida. Esas dos me gustan mucho. Y pues yo creo que la deconstrucción, el cuestionamiento inicia con acciones súper, súper sencillas que parece que no tienen impacto, pero sí. Desde la manera como expresamos las cosas, ¿no? O sea, hay dos palabras que yo odio del lenguaje, que son, ¿puedo decir groserías en este grupo? Porque están grabando. Entonces no sé si se vale. Sí, adelante, adelante. Bueno, las dos palabras que yo más odio, porque entiendo la carga de odio, cada una son puta y puto, ¿no? Y sé en qué contexto se dicen y a quiénes se dirigen, entonces esas dos palabras yo las odio. Creo que un gran paso es empezar a cuestionar el lenguaje que estamos utilizando, ¿no? Una vez que hacemos eso, empezamos quizá a cuestionar el humor, ¿no? Porque, por ejemplo, endiosamos a estos comediantes o a estos tipos de comediantes que construyen como su fama, su discurso en función de la burla malsana hacia las identidades, hacia los discursos, hacia los movimientos que tienen importancia o sea, que por lo menos para algunos o algunas tienen importancia. Entonces, hay muchas teóricas feministas que defienden con mucha fuerza que todas las personas somos necesarias, ¿no? Que establezcamos alianzas como para este cambio de pensamiento, este cambio para hacer que el mundo sea pues un mejor lugar, ¿no? Para las infancias que nos siguen. Entonces creo que podemos empezar desde ahí, o sea, tal vez no todos somos activistas o no todas somos activistas, tal vez no todos o todas tenemos los espacios para hacer activismo o la forma para impactar más allá de nuestro círculo cercano, pero, o sea, si yo tengo un hijo, si yo tuviera un hijo y en mi imaginario, en mi cabeza existe desde que nace, desde que lo concebí, lo estoy gestando, existe en mi pensamiento la idea de que podría no ser o no corresponder a la heteronorma, que podría ser una niña lesbiana, un niño gay, pues quizá el acto de cuidado más importante sería cómo yo soy su anfitriona, ¿no? La manera como yo me expreso frente a él, creo que sería un primer acercamiento al mundo importante, ¿no? Que por lo menos le protegería un poquitito, le haría como tener la confianza de que si el mundo es cruel con él o con ella, yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, quiero citar, va a salir el año que viene una película de un amigo cineasta que se llama Alejandro Zuno. La película se llama El mundo en que nací y es como de una canción también de Café Tacuba. Y esta película trata de una pareja que tiene un bebé intersexual, ¿no? Y las personas intersexuales pues son una comunidad que también de la cual se está se está intentando visibilizar, ¿no? Él hace como mucho activismo con respecto a las identidades disidentes. Entonces, hay una parte súper, súper, súper fuerte en la película donde
Alex, el personaje intersexual de la película con el que la pareja se entrevista cuando están tomando la decisión sobre si permitir que hagan la intervención para reafirmar el sexo del bebé. Alex, el papá le dice, o sea, pues yo qué hago si el mundo es culero. Yo no quiero que Leo, o sea, porque así se llama el bebé, en nombre neutro, yo no quiero que Leo sufra, el mundo es culero, entonces yo qué hago para protegerla. O sea, porque se refiere en femenino porque los médicos le sugirieron que le construyan genitales femeninos, ¿no? Entonces Alex le dice, pues lo cambiamos. O sea, lo cambiamos con las cosas que estamos haciendo en lo cotidiano para que viva en un mundo más amoroso, ¿no? Que el mundo no sea culero con ella o con él. Entonces, creo que ese es como un mensaje muy importante que a mí me gusta replicar, ¿no? Que se lo aprendí a él, a este amigo, pero me gusta replicarlo porque creo que ahí es donde nace como este cambio. Pues muchas gracias, Xochitl. Yo disfruté mucho tu libro, las canciones, y concuerdo contigo, el video cuando lo ves es impactante, cuando ves a las personas que se están liberando de sus ataduras. Gracias. Y esperamos que sigas escribiendo. Sí, yo también. ¿Puedo pedir la palabra un momento? Sí, claro, claro, adelante. Es que le quiero decir a Héctor, no sé si todavía está conectado, pero le quiero decir que me acabo de acordar, firmé contrato con una editorial en marzo o abril, me parece, no me acuerdo en qué mes, por una colección de cuentos que se va a llamar Los grandes hombres guardan grandes secretos. Entonces el libro en teoría tiene que salir antes de que termine este año, pero ahí hay un cuento que se llama Lágrimas Negras, que creo, me parece que es donde podrías encontrar como ese mensaje de que sí hay, o sea, de que después como de esto turbio y de esto horrible y de esta violencia, que sí puedes encontrar espacios más amorosos y que además tú eres sujeto activo como en esos espacios en donde sí te tratan bien, en donde tienes como esa libertad y la conquistas. Entonces, si te parece, Héctor, nos buscamos después por redes o algo así y te comparto el archivo. O sea, todavía no sale, es inédito el libro, entonces te voy a pedir muy, muy, muy encarecidamente que no se lo compartas a nadie, pero te puedo compartir ese texto para que lo leas y a lo mejor ahí puedas ver como esta representación que quizá te gustaría. Muchas gracias. Ya, perdón, ya me interrumpo. No, ya casi vamos hacia el final. Yo, mira, un par de comentarios. Uno, pues que necesitas apurarte para sacarte otro premio y poderte ir a España. Eso, bueno, a ver si escribes una historia o la otra para ir a España y entonces completar lo que va a pasar con cada uno de los personajes. Y por otro lado, de manera personal te quería comentar, yo hace muchos años más, vivía cerca de la Prepa 9, entonces me gustó mucho, me dio un poco de nostalgia y hablando de cosas un poco más sencillas, todos esos recorridos, porque son lugares en donde yo también de chamaco andaba en bicicleta y andaba a pie y pues todo ese recorrido, Buenavista, el 18 de marzo, donde era un frontón y ahora es una estación de Metrobús, en fin, me trajo mucha nostalgia, el Museo del Chopo, por supuesto, el que hayas mencionado todo eso. Y bueno, pues simplemente agradecerte y le damos la palabra aquí para el cierre a don Albert. Hola, pues Xochitl, ya agradecerte, ¿no? El que hayas acompañadonos, el que hayas estado aquí platicando sobre tu novela. La verdad es que, como pudiste darte cuenta, pues fue un libro que sí causó un poco de controversia. Justamente lo mencionábamos en las semanas pasadas que estuvimos comentándolo, pues que era un libro, ¿no? Que quedaba para estos dos caminos, como lo decía Ricardo, ¿no? Que por un lado era esta parte de romantizarle y por otro lado, pues el de buscar justicia, ¿no? Para este Santi, ¿no? Ya como último favor, pues bueno, queremos pedirte el último favor, nos vamos a tomar la foto del recuerdo para tenerla aquí con nuestro club y podamos tener aquí nuestro recuerdo que estuvimos platicando contigo. Ahí va, va el primer intento. 1, 2 y 3. Va otra porque creo que
Ricardo creo que salió con el ojo cerrado, entonces ahí va otra vez. Una, dos, sí, tres, va. Listo, ya quedó. Y pues muchísimas gracias nuevamente por estar acompañándonos y bueno, también un saludo a Claudia Soto porque fue quien nos invitó a que nos sumergiéramos en esta obra. No, pues muchas gracias a ustedes por darse el tiempo de preguntas, de comentarios, de lo que sea. O sea, de verdad, creo que incluso las críticas que no son positivas cuando se hacen desde el respeto y desde el interés genuino, se reciben diferente, ¿no? O sea, hace poquito vi una reseña donde cerraban con que no desperdicien su dinero en este libro. Y pienso que eso también es como de cierta forma hiriente, ¿no? Entonces, pues agradezco muchísimo de verdad estos espacios donde hay gente interesada en hablar al respecto, en hablar sobre la historia, sobre el libro, y pues que están después de las 10 de la noche, en lugar de estar cenando o viendo la tele o compartiendo con la familia, pues están acá escuchando a una desconocida o interactuando con una desconocida. Creo que eso es algo muy generoso y estoy muy agradecida por eso. No, pues muchas gracias a ti por haber aceptado y hacernos un hueco en tu agenda. Muy agradecidos y ya sabes que están las puertas abiertas de Recomiéndame un buen libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, buenas Buenas noches, ya salimos del en vivo y de la grabación.